Hola, muy buenas, qué gusto verlos acá de nuevo. Esto es Partiendo de Cero. Y partiendo de cero vamos a comenzar a hablar con nuestro querido invitado, que es el señor Bartolomé de la Santa Cruz, que nos está recibiendo, o sea, nos está dando su tiempo desde allá, desde ¿dónde estás ahora? En Washington, pero en Washington, en la costa oeste norteamericana, ¿cierto? Exactamente, en Seattle. Ujú. Exacto. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte acá. Y bueno, cuéntanos un poco, Bartolomé, de dónde eres, dónde naciste y qué te vincula con Chile. Bueno, primero que nada, gracias, Ujú. Alejandro. El placer es todo mío, te agradezco mucho la invitación. Gracias. Bueno, mira, yo nací en el Congo y en la República Democrática del Congo, eso es en el corazón de África. Y después me mudé a Chile muchísimo tiempo después, por allá por el año 2005, y viví en Chile más o menos unos 17, 18 años. Me mudé a Estados Unidos hace poco, por allá por el 2022. Ujú. Eh, a ver, si nos vamos a meter un poco en mis experiencias, ¿no? En mis Ujú. opiniones, en base a lo que yo te pueda decir de lo que yo viví en Chile. Eh, bueno, tú sabes mejor que yo que Chile está categorizada y conocida en todo el mundo, y esto me pasa con cualquier persona con la que lo converso, como un símbolo de transformación económica. Es un país, ¿no es cierto?, que tiene una identidad económica bastante fuerte, muy respetado por muchos países. Por algo, el señor Marcel, tiempo atrás, cuando era gobernador del Banco Central, fue invitado y galardonado en Londres como uno de los mejores banqueros del mundo. Te lo digo con experiencia, porque yo estudié en día comercial. Por ende, mi industria actualmente, sobre todo, es el mundo de la banca, ¿no? Los activos, fondos de inversión. Bueno, yo estudié ingeniería comercial. Ujú. eh, Finalmente decidí cambiarme a derecho ¿Ya? y ya, claro, finalmente me vine a vivir aquí y Ujú. acá he decidido ir otra vez a la universidad el próximo año. Estoy todavía decidiendo qué más agregar a esta como hoja de vida de cosas que uno desea ir haciendo con el tiempo. Ujú. Eh, pero sí, básicamente he estado siempre en el mundo de los sales, en el mundo de las ventas, en el mundo de las negociaciones. Actualmente ahora me estoy dedicando al mundo del arte, al mundo de las inversiones en el hedge fund y principalmente a la banca. Esa es mi industria en este momento. Ujú. Oye, ¿y tu experiencia en Chile? O sea, viniste a estudiar ingeniería comercial, lo que en otros países es negocio. Mm. ¿Viniste a estudiar acá? Bueno, Acá en Chile aprendiste el idioma, te empezaste a relacionar con gente, o sea. sí, bueno, siendo bien honesto contigo, esa no fue la principal razón. Yo me mudé con mi familia por Ajá. asuntos políticos. Nosotros ¿Ya? somos más bien exiliados. Eh, es más que nada como lo que suele pasar, claro, bueno, tú lo entiendes muy bien, cuando la gente en el fondo es forzada a tener que exiliar a otros países por razones políticas Ujú. y una serie de otros fines también, ¿no? Es más que nada esa la razón principal por la que nosotros terminamos allá. Eh, Ahora, claro, decimos hacer vida, porque en el fondo era un país bastante tranquilo, tenía una situación económica bastante estable. Eh, el Chile del año 2005 hasta el año 2009 y del año 2009 hasta el año 2017 es un mundo muy distinto al Chile del año 2019 hasta la actualidad. O sea, muy difícil presagiar todas las cosas que han pasado. Sobre todo, principalmente porque el apogeo económico de Chile da para pensar que en el fondo con la estabilidad que nos proporcionaba ser llamados los jaguares de Latinoamérica, había, perdón, había una garantía de que todas las empresas que tuvieran promesa, ¿no? Que prometían crecimiento estable, iban a asegurar una economía muy rentable. Entonces la situación económica del país con las reformas tributarias de la presidenta Bachelet son muy desangrantes para la economía chilena, principalmente para el mundo de la industria nacional, ¿no? Para el mundo de las exportaciones y de las importaciones. Hay un quiebre de la mano de la mano, o sea, hay un quiebre de la producción local, ¿no? Entonces, sin mencionar también los desastres de las administraciones públicas, de las empresas públicas, ¿no? Entonces, en el fondo la gente, en mi caso, ¿no? Se ve forzada a tener que pensar, me quedo aquí porque me gusta y puedo, o me muevo porque la situación se me empieza a volver compleja. Entonces,
para cerrar ese círculo que le pasa mucho a la gente como yo, y si alguien más lo ve y está en la misma situación, cuando tú ya has emigrado a diferentes países, tú en realidad ya sientes que no perteneces a ningún lado. Entonces se te va haciendo muy fácil irte moviendo. Pero en lo personal para mí, claro, Chile es un país excepcional, con una identidad trascendental, ha marcado mi vida para siempre, yo digo que es parte importante de mi vida. Entonces realmente para mí es una tremenda decepción, ¿no? Ver los caminos que han tomado los políticos en base a cómo estas decisiones afectan la vida de las personas. Generalmente, y esto lo digo de una manera bien personal, el chileno suele menospreciar un poco su propia cultura, o a veces suele decir que no tenemos una real cultura. Pero viendo la experiencia de la gente que viene de afuera, y uno empieza a reconocerlo, pero ¿qué es lo que tú decías que Chile tenía, y a tu opinión, mejor dicho? ¿Qué tenía Chile de bueno y que está perdiendo? Y tal como mencionaste ahora, o sea, ¿en qué momento te diste cuenta que no, me tengo que ir de acá? Bueno, yo tengo no sé si llamarlo suerte, pero tengo un poco instintivo en realidad, no es que lo haya aprendido en el colegio o en la universidad, yo creo que es una cosa instintiva. Digamos que yo ya venía presagiando de hace rato, sintiendo un poco las repercusiones económicas, no solo la reforma tributaria, sino que la situación migratoria del país, y esto para mucha gente era bastante irónico que lo dijera siendo inmigrante también, pero la situación migratoria del país comenzó a exponer otros factores que son esenciales en una sociedad para que la gente pueda vivir de manera tranquila. Por ejemplo, la criminalidad estaba en ascenso de manera brutal. Los asesinatos no eran tantos como ahora, pero la situación en general comenzó a tornarse compleja. Entonces, lo que a mí más me motivó a irme, ¿no? Lo que más me dijo, a ver, tengo que tomar esta decisión, es pensar en el hecho que uno tiene familia. Muchas veces la familia está expuesta también a algo que hoy día está pasando en Chile con mucha fuerza que antes no se veía tanto, que es el nacimiento de una conducta un poco anti-inmigrante, ¿no? Esto es a raíz justamente de que estas políticas migratorias mal hechas, porque en Chile no existe una política migratoria regulada, no existe. A raíz, y puede que exista, y si existen, no la hacen cumplir. A raíz de esto justamente es que cuando llegan estas personas que claramente son enviadas, ¿no? Que vienen representando ciertas posiciones políticas determinadas, fungen o cumplen ciertas actividades criminales, eso termina afectando a todo. Entonces yo tengo tres razones. La primera, me preocupó la situación política del país, mucha inestabilidad, no hay liderazgos claros, hay mucha, ¿cómo se llama esto? Hay muchas mutaciones, un día los políticos tienen una identidad, el otro día tienen otra, entonces ese es el primer factor, no hay una clara identidad líder en el país. Segundo, la inestabilidad económica, la situación se vuelve compleja, cuesta vivir con la plata que uno gana, entonces empieza a tener uno que decidir priorizar otras cosas y eliminar otras, entonces se vuelve complejo tener una vida estable. Y tercero, sin duda algún otro factor que me convence enormemente, es que después de la pandemia, yo creo que nosotros nos dimos cuenta de que lamentablemente el país había tomado también un rumbo un rumbo que va bastante alejado de la idea que nosotros tenemos de un país donde queremos vivir, lo que es bastante triste porque nosotros, en mi caso personal, yo tengo una hermana que nació ahí, yo estoy plenamente enamorado de la cultura, me encanta, yo siempre sufro el 18 de septiembre y no puedo pasar ahí, es una cosa bastante triste. Entonces, claro, esos son los factores principales, Alejandro, principalmente la situación económica más que nada, se había tornado muy compleja, y yo, como persona que se dedica a esto, te puedo decir que viene todavía una situación todavía mucho más compleja. Por eso es que uno esperaría o pretende esperar que haya una reacción inteligente de parte del gobierno respecto a materia económica, pero no la veo. No la veo. Y la idea ahora de entregarle, de pedirle, ¿no es cierto?, a esta comisión, pero no estarlo diciendo mal, en el Congreso que apruebe estos 30.000 millones a Televisión Nacional, que son 80 millones de dólares para programas de ideologización de los niños, me encuentro criminal. O sea, realmente esa es la plata que le están robando a ustedes, ¿eh? Es la plata que se debería usar para que ustedes puedan tener ciertas garantías mínimas respecto a ciertas cosas que son esenciales que tiene que garantizar el Estado como un ente garantista, no como un ente que entra a interrumpir o a manejar o a cambiar, sino que como regulador. Entonces, esas son las cosas que uno lo invitan, ¿no es cierto?, a pensar
dónde uno puede hacer un aporte real, ¿no? Además, yo también quedé muy decepcionado en las últimas elecciones. Yo participé muy profundamente en las últimas elecciones, estuve muy activo. Tú puedes encontrar imágenes en internet. Entonces, en realidad quedé muy, muy, muy decepcionado, no por el resultado tanto, sino que porque vi que los líderes que nosotros apoyamos en ese proceso se transformaron en otra cosa completamente en el transcurso de la operación. Entiendo. Oye, bueno, me cuentas que estás viviendo ahora en Seattle, en Washington, en el Washington Claro. de la costa oeste. ¿Cómo es la realidad Mejor. allá? Sí, el bueno. ¿Cómo es la realidad allá comparado, ya no comparado con Chile, sino cómo es la vida para ti como inmigrante allá en Seattle? Bueno, esta es una ciudad migrante. Sí. Aquí tienes muchísimos inmigrantes. De hecho, hay una comunidad por acá, creo que en Emerald City, que es de chilenos. Yo no he ido todavía, pero en algún momento iré porque pretendo encontrar empanadas de pino. Sí. Bueno, mira, la verdad para mí ha sido una experiencia bastante agradable lo que respecta a integración. No tengo ninguna queja. La gente es encantadora en ese sentido. La comida también, puedo decir que sí, eso ya es un poco más extraño, un poco más difícil de adaptarse. No es como allá, que tú llegas e inmediatamente una persona te puede llevar, ponte tú, a la terminal pesquera, o te puede llevar a un lugar determinado, ponte tú, no sé, a las pipas de Einstein, qué sé yo, sin fin de lugar en Santiago donde tú puedes llevar a alguien para que conozca la cultura. Aquí no, incluso aquí le solemos preguntar mucho a los americanos cuál es la comida, de la identidad americana, y no existe porque todo está construido con los inmigrantes. Entonces, es de todo un poco. La experiencia es muy buena, Alejandro, me ha gustado bastante. No tengo tantos amigos como quisiera, porque en Seattle la gente no es muy de ser amigos, todo muy grupal, muy pequeño. Y lo otro que te podría decir también, que la parte ya no tan agradable, es que como al ser un estado demócrata, no digo todos los estados demócratas son iguales, pero al ser un estado demócrata hay mucha gente sin casa. Hay mucha gente adicta a las drogas. Y eso se ve con mucha fuerza en la calle. Mucha permisividad, ¿es esto? Bueno, es muy fácil conseguir drogas aquí, ¿ya? Y eso ha permitido precisamente que mucha gente se pierda en el camino, gente brillante, gente con muy buen futuro. Tú sales a la calle, te encuentras con gente, claro, muy cerca mío, yo vivo muy cerca del centro, por no decir que prácticamente en el centro, donde yo vivo casi no se ven, muy raro que tú veas. Pero un poco más en el centro vas a encontrar una cantidad enorme y es muy decepcionante porque estamos hablando de familias completas muchas veces. Entiendo. ¿Has tenido ocasión de ver otros estados, de ir a California, de ir a otros lados para ver cómo está la situación, comparándolo, no sé, pues, estados demócratas con estados republicanos o algo así? Bueno, mira, si uno empieza a hacer esa comparación, definitivamente los estados republicanos son más limpios, son más ordenados, hay una organización estructural muchísimo más visible. Fíjate tú que Los Ángeles, cuando yo llegué aquí estuve en Santa Bárbara. ¿Ya? Estuve en Santa Bárbara, me acuerdo que me quedé en un hotel que estaba enfrente a unos infinitos campos, unos maizales infinitos que parecía que no se acababan nunca. Qué bello. Claro, un lugar fantástico. Mira, muy tranquilo, demasiado tranquilo para uno que vivió en Santiago, porque Santiago es locura, de cierto modo. Entonces está acostumbrado al movimiento. También viví en la Ciudad de México. La Ciudad de México también es otra cosa. Después viví un poco de tiempo en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, Juárez con San Diego. Creo que se llama Juárez, no me acuerdo. Tijuana, Tijuana con San Diego. Oye, maravillosa la ciudad, estupenda, todo tranquilo, funcionando muy bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre las comparaciones, definitivamente los estados demócratas tienen esta característica. Está sucio, está desordenado. Para encontrarte con espacios limpios tienes que ir a zonas de gente muy bien, ¿no? En Los Ángeles a mí no me tocó salir porque en realidad yo estuve en el aeropuerto, pasé la mayor tiempo en el aeropuerto, pero por lo que he podido leer y ver, San Francisco es un desastre y Los Ángeles también, básicamente por las drogas. Eso es bastante penoso en ese sentido. ¿Se puede comparar un poco con la situación acá, lo que alcanzaste a ver antes de partir? Bueno, yo me acuerdo de las parcas al frente, perdón, de las
carpas al frente del Palacio de la Moneda. Por supuesto, incluso te diría que en Santiago, que es cosa muy rara porque no era de verse, principalmente los inmigrantes que llegaron después y algunos, muy poquitos, algunos chilenos, normalizaron esto de poner carpas afuera o ¿cómo se llama esto? Que la gente duerme adentro, que es como tú te metes adentro. No me acuerdo, lo usamos cuando acampamos, no me acuerdo el nombre. O los cartones afuera de los locales comerciales, claro. Entonces, eso se empezó a normalizar enormemente y ahí caemos en el enorme problema de que sí es comparable en muchos casos. ¿Por qué? Porque también hay gente que está ahí por el consumo de drogas y muchas veces porque no les alcanza para pagar una casa. Oye, y el discurso político que se da ya referente a ese también se compara un poco con lo que se decía acá, ¿no? A ver, es que lo que pasa es que yo creo que aquí, de cierto modo, es más complejo hacer una comparación en el discurso político en esta materia, me preguntas. Sí, sobre todo. Es más complejo porque durante 4 años, durante 3 años, no se podía cerrar la frontera. Claro. No se podía. Pero de repente, unos meses antes de las elecciones, se cerró. Entonces, eso le da la razón un poco a los republicanos que habían estado diciendo en el fondo que la frontera se mantenía abierta por un asunto netamente político. También hubo un caso de 325.000 inmigrantes que entraban a Estados Unidos invitados por el gobierno sin papeles y se les entregó green card cuando bajaron acá. Exacto. Entonces, en una situación de contexto, creo que el problema más específico allá es que hay más bien una organización, es una opinión personal mía, hay más bien una organización estructural regional, ¿no es cierto?, que está liderada por un país determinado, en el cual se ha establecido que tiene que haber una presencia X de inmigrantes que pertenecen a determinada organización en cada país, como para asegurar un poco la estabilización del caos, ¿no? Cosa de poder asegurar que la región se mantenga un poco inestable. ¿Y por qué pasan estas cosas? Netamente porque la izquierda ha operado siempre así, ha operado de esta manera siempre. Y en la misma materia migratoria, Alejandro, para cerrar ese punto, aquí en Estados Unidos es muy raro, es bastante complejo que tú veas a una persona emitir una opinión respecto al asunto migratorio. Es que aquí tampoco nadie sabe de dónde es quién, es una cosa compleja, es una cosa muy difícil, pero aquí incluso hasta tú tienes ayuda económica del Estado, perfecto, pero aquí hasta te pagan por vivir en la calle. En el caso de los homeless, ¿no? En el caso de los homeless que son adictos a las drogas, perdón, no en todos los casos, solamente los que son adictos a las drogas. Y estamos hablando de $600, $625 por cabeza al mes en los estados demócratas. Entonces, en vez de utilizar dinero para poder ayudar a la gente a salir adelante, no, les pagan todos los meses y además le dan food stamps. A ver, son $600 por persona, son alrededor de 580. El caso es relativo. Claro. Son alrededor pero de los 500... mínimos son unos 250.000 pesos chilenos más o menos. Sí. Casos digo, por ejemplo, yo no estoy hablando del caso de las familias normales que pueden vivir en un refugio, no, eso no, porque te van a dar también, pero te van a dar como $200 por cabeza, que es unos 180.000 pesos chilenos más o menos. Pero a los homeless, a los casos especiales que a mí me ha tocado ver, que son drogadictos, ¿no? Declarados por ellos mismos, yo te puedo hacer llegar esa declaración, lo dicen de manera muy abierta en muchos casos que reciben, si lo vamos a hablar en pesos, entre 700, 650 mil pesos chilenos. Voy a por ser adictos. Sí, voy a tomarme un segundo de autorreferencia. Mi padre fue inmigrante en Estados Unidos por 3, 4 años. Estuvo en Los Ángeles, estuvo en Las Vegas, estuvo en Nueva York. Perfecto. Tú mismo, tu experiencia como inmigrante, o sea, tú fuiste inmigrante en Chile, eres inmigrante en los Estados Unidos, pero eres de los inmigrantes así como mi padre, que hicieron la fila, ¿cierto? Hicieron la fila, siguieron todos los trámites. ¿Te llega algún tipo de beneficio de parte del Estado? ¿O eso es algo que se le está dando a la gente que está viviendo en extrema pobreza, por ejemplo, en la calle? Mira, nosotros aquí tenemos una especie de secreto de confidencialidad, que esa clase de cosas no se comentan. No se comentan. Pero te puedo decir que en mi caso, yo no califico para muchas cosas. Con eso nomás te puedo decir mucho. Ya entiendo, sí. Nada, claro.
pero sí conozco casos cercanos Ujú. que hasta incluyen una casa de 6 meses pagada. Claro. Entonces, en realidad es muy relativo. Sí, te Ahora, entiendo, pero generalmente, ¿mm? claro, suele priorizarse a los que no hacen la fila. Bueno, cerrando un poco este asunto, a nosotros nos está interesando mucho el tema de aplicar eh, criterios federalistas en Chile. Tú estás viviendo ahora en Ujú. un país que es un estado federal, tal como es. Claro. Por eso te preguntaba, has estado en Los Ángeles, han estado en estados republicanos. ¿Cómo has visto que En funciona Nueva York también. Estuviste en Nueva York? Eh, ¿Cómo has visto que funciona un país con un sistema federal? O sea, es un país unido, siguen siendo, somos Estados Unidos, pero a la vez somos California, somos Nueva York, somos Seattle, no sé. Claro. ¿Cómo funciona el sistema federal? Bueno, mira, yo he tenido la oportunidad también, Ujú. sobre todo mucho en este último tiempo, de estudiar también el sistema alemán, Ya. el sistema germano, si se quiere llamar. Ujú. Eh, pero, ¿por qué te menciono esto? Porque en el contexto del desarrollo, ¿no es cierto?, de una nación que tiene divisiones estructurales federales, ¿no es cierto? Um, puede que haya algunos puntos que son contrarios, por ejemplo, esta es mi opinión personal. En mi opinión, por ejemplo, creo que hay demasiados escalones de repente para poder tomar una decisión administrativa. Hay un gobernador, hay un alcalde, hay ¿cómo se llama? Qué sé yo, un delegado. Entonces, la línea para poder tomar las decisiones estructurales en el Estado es muy larga. Eso por una parte podemos decir que puede presentar la complejidad de que hay programas o asuntos sociales que no son una prioridad. Por ejemplo, hoy día en la mañana, hace un momento, te conté que tuve una entrevista por el asunto de algunas modificaciones que se están haciendo en la ciudad. Ujú. Me convidaron para conversar de eso. Justo me tocó ir ahí mismo, que estaban hablando de que ahora la gente está pidiendo un nuevo liderazgo para el sistema de casas, de la proporción de viviendas para los jóvenes. ¿Por qué? Porque resulta que esta administración no ha hecho nada en 12 años. Entonces, son 6, luego otros 6 años, en los que en realidad se han ingresado cientos de miles de proyectos, en los que se aprueban estratégicamente, o sea, solo cuando es de una conveniencia determinada, por ejemplo, cerca de alguna elección o algo así. Entonces, bueno, eso puede ser algo negativo, no voy a decir solo un punto negativo, porque la idea es incentivar esta clase de sistemas que generalmente son mucho más buenos, y ahora te voy a explicar por qué. El estado más rico en este país es California. Tiene un patrimonio gigantesco. Y esto ha sido a raíz precisamente de que al ser un estado, de que estamos hablando de esto de la independencia federalista, permite que los recursos del estado no vayan a un punto central del país, sino que se concentren en el estado y permitan la construcción económica del estado. Tienes un gran ejemplo con eso con Florida, ¿no? Ujú. Tienes un gran ejemplo con Texas. Hoy día Texas podría independizarse de Estados Unidos y seguiría teniendo un PIB bastante significativo, o sea, podría ser un país con una economía relevantísima a nivel global. Entonces, yo creo que los sistemas federales son excelentes, son bastante eficaces, bien empleados, por supuesto, no tanto por un tema político, sino que más bien por un tema económico. El sistema federal permite la construcción, la autoconstrucción propia, no solo de una identidad del Estado, sino que también permite la autoconstrucción económica de la región. Y eso es fundamental. Yo creo que eso es lo que a Chile le haría muy bien, porque toda la plata en Chile para en Santiago, para en la región metropolitana. Y eso no permite que las otras regiones que tienen infinidad de cosas que ofrecer tengan un autocrecimiento económico significativo, Ujú. como podrían tenerlo si siguieran este sistema. O sea, algo que yo siempre he pensado, o sea, Antofagasta, la primera y segunda región son prácticamente las regiones que generan la riqueza en Chile y sin embargo no se ve Claro, reflejado no se ve reflejado en su población, en su gente, en su infraestructura. Y esa era mi claro. pregunta, y esa, bueno, la respondiste en parte, o sea, ¿qué elementos del federalismo serían serían útiles, digamos, para aplicar en nuestro país? Ya no Bueno, digamos mira, hacer, aquí, ya no digamos como dijo antes, no vamos a hacer un cambio de constitución, vamos a generar nuevas autoridades. No, aplicar criterios federalistas que permitan que Chile sea un país más independiente a nivel regional. Eso. no, y te voy a decir algo muy bueno. Mm. No tendrían la necesidad de tener que crear nuevos cargos Eso. a través de la vía constitucional. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros ya tenemos gobernadores
Hoy día nosotros ya tenemos delegados presidenciales, ya tenemos alcaldes, etcétera. Entonces, lo único que habría que hacer es que de algún cierto modo el gobernador se convierte en el presidente del Estado. Claro. Entonces, todas las decisiones administrativas, económico-estratégicas que afectan a la región las toma el gobernador. Entonces, claro, eso permite que él sea en el fondo quien tire para abajo, ¿no es cierto?, la plata y permita que hay un reflujo, o sea, una reinversión de los recursos de la región en la misma región. Por supuesto que una cantidad de plata, por un asunto, ¿cómo se llama?, estructural, ¿no?, va a parar una cierta parte a la matriz central, ¿no? Pero va a permitir una reinversión todavía más grande y estratégica en el Estado. Y con esto te termino el punto, es que es tan bueno todavía, o sea, es tan excelente este sistema, que incluso lo vemos de la siguiente manera. Cuando una empresa se muda de un estado a otro, existen muchísimos beneficios tributarios. Entonces, por ejemplo, imagínate tú que una empresa como, no sé, voy a inventar ignorantemente, una empresa como Antofagasta Minerals, se quisiera mover de Valparaíso a Valdivia, y Valdivia le va a ofrecer pagar un 23% de impuestos menos de lo que paga Valparaíso. O sea, eso es una de las realidades que nosotros vemos aquí. Por eso vemos que Elon Musk se movió de estado, y tú sabes lo que es mover una empresa que tiene una producción industrial como la tiene Tesla, es una cosa impresionante. Incluso por eso querían abrir su fábrica en México, porque México también ha seguido en parte importante esto de los sistemas federales, y ha sido una de las razones por las cuales nosotros hemos podido ver también un rápido crecimiento económico en las regiones específicas donde esto se ve con más fuerza. Así que yo creo que si ustedes lo están considerando, yo creo que es una excelente manera de ayudar al país ahora, sobre todo. La situación económica es tan inestable. Pasa con que creo que ya es hora de empezar a hacer nuevas propuestas, pero nuevas propuestas de verdad, porque hasta ahora estamos bailando entre un extremo y el otro del sistema político en Chile. Claro. Pero pasa que este baile entre un extremo y otro se está viendo cada vez más falso y que se ve cada vez más prefabricado. Entonces uno ha perdido la confianza en la clase política, yo creo que, y esto lo voy a mencionar, o sea, con la primera propuesta constitucional nos fuimos para un lado del baile, y con la segunda propuesta nos fuimos para el otro extremo del baile, pero las personas que votamos que no en ambas, nos dimos cuenta de que era un asunto prefabricado y prehecho, y donde nosotros no teníamos ninguna injerencia salvo decir que sí o decir que no. Así que, como le digo a un montón de gente alrededor, y me pasa conmigo mismo, ya es hora de empezar a meternos e involucrarnos más en política, porque mientras menos te metes y menos te involucras en política, la política más te afecta. Claro, somos animales políticos, es esencial que estemos inmersos en ello. Es justo que metan a todos los inmigrantes en el mismo saco, los que han tenido que trabajar, esforzarse, integrarse, comparado con los que llegan de otra manera, mejor dicho. Yo sé que todas las realidades son diferentes partiendo de esa base, claro, pero es justo que hay personas que tengan que hacer tanto esfuerzo y estén esmeradas que se esmeran en poder integrarse a la sociedad a la que van, comparado con los que vienen con la mano estirada y le está llegando de todo, y aparentemente, y por lo que veo, no están apreciando todo el esfuerzo que se hace por traerlo. Mira, la verdad es que la respuesta es muy simple a la primera parte de tu pregunta. No. Claro que no es justo, porque tú tienes muchísimas personas maravillosas que muchas veces puede que entren a un país de manera ilegal, que muchas veces puede que lleguen a un país con absolutamente nada, pero siempre vas a saber tú distinguir desde el principio. Es una cosa que se nota, porque viene la esencia y la calidad de las personas. Tú siempre vas a notar cuando una persona tiene principios y tiene un compromiso real con trabajar, con salir adelante, con ser alguien. Y muchas veces ni siquiera ser alguien, sino que simplemente tienen el deseo de superarse. Y eso se ve siempre. Entonces, cuando tú tienes a una persona que está recibiendo ayudas del Estado, temporales, mientras pueda establecerse, mientras pueda, qué sé yo, tener una mejor situación económica o poder trabajar,
yo creo que es un buen momento para poner ¿cómo se llama? No en un termómetro, sino que ¿cómo se llama esto que sirve para pesar, ¿no? En una pesa. En una O sea, balanza, en una balanza, exacto. Estoy pensando en inglés. Sí. Te permite poner ambas cosas sobre la balanza y darte cuenta cuál es realmente una prioridad para la persona, mantenerse en su condición en la que siempre recibe ayudas públicas o manifestar constantemente el deseo de poder trabajar y ser autosuficiente. Entonces yo creo que no es propicio ponerlos a todos en el mismo saco. Creo que lo más adecuado es comprender que así como hay colores, así como hay matices y hay diferencias en muchos aspectos, en los inmigrantes también. La gente lamentablemente suele hacer la generalización de que como vienen todos de afuera, todos traen malas costumbres. No, yo creo que eso es un grave error. Yo creo que hay que tomar al mismo Chile como un gran ejemplo. Tú vas a encontrar muchos inmigrantes de muy buen nivel integrados en la sociedad y contribuyendo. Y eso es de tremendo valor. Y aquí pasa también lo mismo. Por algo las grandes universidades como Harvard, Princeton, Yale y una serie de otras, la mayoría son inmigrantes. Además que hay otra cosa, o sea, integrarte a una sociedad no significa perder tu identidad, al contrario. Exactamente, exactamente, claro. Bueno. Y respeto por las tradiciones. Exacto, sí. Bueno, Bartolomé, muchas gracias, como dije antes. Ha sido un placer conversar contigo, ha sido un placer escuchar tu historia. Y muchas gracias a todos ustedes. Recuerden dar like, compartir. Espero que opinen sobre este programa. Cualquier opinión es bienvenida. Y muchas gracias. Esto es Partiendo de Cero y nos vemos muy pronto.